Pero antes queremos comenzar con el testimonio del periodista Gustavo Chicangana, que fue blanco junto a su esposa de un atentado en San José del Guaviare. El comunicador contó cómo se salvó de morir y narró la grave situación que está enfrentando el Guaviare por la ola de violencia que desde hace varios meses golpea a esta región. Aquí está su relato. El sábado en la noche, el silencio en San José del Guaviare fue roto por el estruendo seco de las balas. En una de las esquinas de esta ciudad tan golpeada por la violencia, un periodista cayó herido con 3 impactos. Su nombre, Gustavo Chicangana, corresponsal de Caracol Radio. Hoy relata ese momento desde la Fundación Santa Fe, donde se recupera de las heridas. Inicialmente yo pensé que nos iban a asaltar, pero eso fue en cuestión de instantes. Él dispara de una vez sobre mi cabeza y yo me arrojo rápidamente al piso. Estaba con su esposa en la casa y hasta hace pocos minutos estuvo con su escolta. Yo me cubría mi cabeza y me movía y me cubría mi cabeza y yo veía los destellos del arma cuando la accionaba. Y yo hubo un momento de impotencia. Yo decía no, y mi mujer se arrojó sobre mí gritando también, y ahí fue donde ella también recibió un impacto. Los 3 proyectiles impactaron el tórax, el cuello y el hombro. Me acuerdo tanto ese gesto de solidaridad, que tenemos muchas personas buenas en Colombia porque somos más de los buenos. Sacaron una motocicleta y me subieron en ella, pusieron en la mitad y el otro muchacho me sostenía del abdomen y llegamos rápidamente al hospital. Hoy es consciente que haber sobrevivido al ataque es un milagro. Ahora no solo vivirá con el recuerdo de ese momento, sino también con las balas en su cuerpo. Hoy lo que dicen los médicos es que, por fortuna, los proyectiles pueden quedar alojados ahí, que sacarlos, extraerlos, en este momento no sería conveniente, me causaría un problema. Gustavo ha recibido amenazas durante años por su trabajo, por denunciar la violencia desbordada en su departamento y negarse a publicar comunicados de grupos delincuenciales que buscan sembrar miedo. Aparece un grupo llamado ERPAC, sí, que tal vez estaban buscando publicidad, que estaban buscando que se comunicaran sus mensajes. Y yo, en un diálogo que sostuve con mi directora, con Erika Alejandra, yo le decía, yo no le voy a hacer apología, ni promoción, ni divulgación a ningún comunicado de ningún grupo delincuencial. Esa no es mi misión. Denunció que a pesar de estas amenazas contaba con un precario esquema de protección. Sí, ella me lo quitaron porque pues en el estudio ya no se justificaba, porque pues yo dije no hay más hechos que justifiquen pues las cosas así se estaban dando, ¿no? Había es decir, usted anda a pie. Sí. Sí, claro, ando a pie. ¿Con su escolta? Con mi escolta, correcto. ¿A pie por San José del Guaviare recibiendo amenazas? Correcto. Gustavo es consciente que su vida cambió para siempre y aún tiene varias conversaciones y preguntas pendientes con su familia. Volver a vivir en San José del Guaviare es algo que genera dudas en su cabeza. Ese es un tema que estamos analizando y mi esposa pues ya me lo ha advertido, que tenemos que hablar, que tenemos que replantear. ¿Van a salir del país? No lo tengo previsto, Pero hoy Gustavo no solo tiene la duda de regresar a su ciudad, tampoco sabe si algún día volverá a ejercer el periodismo. Colombia es el segundo país de mayor peligro en América para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Al cierre del 2024 fueron reportados 2 periodistas asesinados, superando únicamente el registro mexicano, que reportó 5 víctimas. 2 reporteros colombianos nos contaron su historia. Informe especial. Muchos periodistas han tomado la decisión de, como se dice, de trabajar desde escritorios y no salir a las áreas de conflicto por temor, porque no sabemos de dónde puedan venir las balas. Por el río Arauca. Carlos Pérez es un periodista regional con 27 años de experiencia. Ha tenido que enfrentar duras etapas del conflicto armado en Arauca. La identificación de las 4 personas que fueron asesinadas. La primera temporada crítica de violencia que le tocó vivir fue en el 2003, cuando se enfrentaban en Arauca las guerrillas unidas FARC y ELN contra los paramilitares.
Entre las víctimas civiles se cuentan los primeros periodistas araucanos. El 28 de diciembre de 1991, Henry Rojas Monge, corresponsal del diario El Tiempo, quien denunciaba casos de corrupción gubernamental y vínculos de políticos con las guerrillas, recibió una ráfaga de disparos en su automóvil. El 28 de junio de 2002, las balas paramilitares acabaron con la vida del periodista Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70, que denunciaba la corrupción en Arauca. El 18 de marzo de 2003, la sociedad araucana fue sorprendida cuando sicarios llegaron hasta la puerta de la casa del popular pinino Luis Eduardo Alfonso Prada, periodista de la misma emisora Meridiano 70, y lo asesinaron. En el 2003 fue un año duro para los periodistas en la región que no alcanzaron a llorar la pérdida de sus colegas cuando vieron sus nombres publicados en la lista de amenazados, donde Carlos leyó su nombre. La FARC, ¿por qué lo amenaza a usted directamente? ¿De qué lo acusa? De tener vínculos con los paramilitares. Los 16 periodistas fueron sacados de la zona. Así quedó Arauca sin periodistas para la época por 2 años. Yo regreso porque la verdad no debo nada. O sea, yo me he dedicado siempre al periodismo, ni estoy en un bando ni estoy en el otro. Durante 17 años ha tenido su libertad cortada. Y como se suele decir, con los bandos armados respirándole en la nuca. Entonces nos tenemos que autocensurar también por la presión de los grupos al margen de la ley. Hoy la situación vuelve a ser crítica. Comunicadores. Medios tradicionales se han visto forzados a cancelar corresponsalías. Periodistas comunitarios que trabajaban en zonas rurales tienen restringidos sus ingresos a las comunidades. Y los comunicadores digitales están siendo obligados a tener agendas dirigidas mediante constreñimiento por los grupos armados que llegan directamente a sus celulares. Amenaza a este medio de Carlos tiene un medio digital, La Lupa Araucana, y cayó en el mes de noviembre pasado en esa cacería diaria que hacen las disidencias y el ELN a través de sus grupos de WhatsApp. Me dicen que debo publicar un video, me dicen que es de parte del comandante alias Pescado, de las disidencias de la FARC, y que tenía que publicar ese video en mi noticiero o si no me atuviera las consecuencias con ellos. Prepárense porque la tranquilidad que habían vivido se acabó. Cuando yo voy a ver el WhatsApp, veo un número del ELN, que es donde ellos envían información todos los días de lo que ellos hacen. Ahí me dicen que La Lupa Araucana, que es el medio de comunicación mío virtual en el departamento de Arauca, dice que prácticamente es un canal oficial de los narcoparamilitares de las disidencias de la FARC. Al servicio de los mercenarios narcoparamilitares que se hacen llamar disidencias de las FARC. Yo quedé, como se dice, plot debido a que entonces uno allá en Arauca, estamos ya los periodistas debido a que si publicamos una noticia de las disidencias de la FARC, el ELN nos declara objetivo militar. Si publicamos una noticia del ELN, nos declaran objetivo militar las disidencias de la FARC. La necesidad de obtener ingresos lo ha hecho regresar esporádicamente a su tierra. Durante 7 meses he permanecido por fuera de esta región del país. Le hago un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que me mantenga mi esquema de seguridad y así poder continuar ejerciendo esta profesión en el departamento de Arauca. Me solidarizo con nuestros compañeros de Arauca y también con el departamento de Guaviare. Ya van 3 periodistas que escaparon tras ser amenazados en Arauca. Cuando llegué, pues no tenía, el closet no estaba, o el TV tampoco, solo estaba como el cuarto vacío. Juan Valentín Gamboa tiene tan solo 28 años. Es periodista independiente de su propio medio digital, Jet Set Criollo, donde documenta lo que pasa en Arauca. Es como una especie de periodo de la pandemia, ¿no?
El pecado capital del periodista fue buscar entrevistar a los dos jefes de las guerrillas que tienen azotados a los araucanos. Después de pasar muchos filtros y persistir en su propósito, logró sentarse en un paraje selvático con alias Antonio Medina, jefe de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Pero usted señaló a quién quería entrevistar, tanto de un bando como del otro. Sí, claro. ¿A quién quería usted entrevistar? Pues en ese momento, o en estos momentos, está Carlos Villarreal, o alias El Chino, del Frente de Guerra Oriental. ¿Del otro lado? Del otro lado también con alias Antonio Medina, que era como la cabeza visible. Hemos brindado este espacio. Bajo este ambiente hostil, se ve al periodista haciendo todo tipo de preguntas al comandante guerrillero, que permanece vigilado por su anillo de seguridad. Les presento hoy a Omar Pardo Galeán. ¿Qué lo llevaba a usted a asumir ese riesgo? Lo que pasa es que veníamos recibiendo comunicados y videos de ambos grupos. Y todos los comunicados decían lo mismo, Marcela. Y entonces, en una discusión con algunos colegas, hablábamos eso, ¿no? Tiene que hablar las partes del conflicto, qué es lo que está pasando, qué generó nuevamente esa confrontación. La respuesta del ELN nunca llegó. Fue cuando decidió publicar la entrevista. Un largo tiempo de conflicto. Días después, una escalada de comunicados del ELN llegaron a su celular y le hicieron sentir miedo. ¿Qué le decían? Bueno, me decían un montón de cosas, altoparlante, de grupos armados. También hicieron como un organigrama donde me ponían a mí y a otros colegas con un exgobernador y con el jefe de las disidencias. Intimidaciones que terminaron concretándose el 9 de abril con una amenaza directa. Se paró una moto, se bajó una mujer que iba de parrillera con casco y me dijo, si no sale a Arauca lo vamos a matar. Ahí ya me lo tomé muy en serio. Juan Valentín Gamboa. El trago amargo que está pasando tuvo un bálsamo. Su entrevista fue reconocida con el premio Simón Bolívar 2024. Comandante de la guerra. Marcela, ese premio fue, creo que, pues luz, ¿no? En medio de la oscuridad que creo que quieren imponer a la prensa en Arauca. Hoy la situación del periodista Juan Valentín no ha cambiado. Desde hace más de un año me encuentro desplazado de manera interna en mi país, luego de tener una amenaza frontal por parte de un grupo armado ilegal. Hasta el momento no tengo medidas efectivas de protección que permitan mi regreso al departamento. Mi solidaridad con el periodista Gustavo Chicangana del departamento del Guaviare, quien ha sido víctima de un atentado. No es posible que en este país se quiera silenciar la verdad. Valentín, el joven reportero. Alias Antonio Medina. Y Carlos, el veterano comunicador. Herida una líder social. Son dos de los 26 periodistas que tuvieron que poner tierra de por medio para salvar sus vidas por haber informado lo que está pasando en sus territorios, y que demuestra que en Colombia existe la letra escarlata que estigmatiza a los periodistas. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Un delicado panorama. Justamente para hablar sobre este tema está con nosotros Sofía Jaramillo, ya la directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Sofía, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Y pues estábamos viendo las historias de estos dos reporteros, pero ustedes, ¿cómo tienen ese panorama de los periodistas que trabajan en regiones apartadas o en zonas de conflicto? ¿Qué información nos puede entregar? Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Es que desafortunadamente el panorama que ustedes están pintando es similar, es igual a lo que nosotros hemos documentado desde la FLIP. Digamos que uno de los fenómenos que hemos identificado con mayor preocupación es el aumento de la violencia en las distintas regiones del país, que está afectando gravemente a los periodistas, a su labor informativa. Y es una situación especialmente crítica en zonas donde existen disputas territoriales entre actores armados, presencia de estructuras criminales que buscan silenciar a la prensa.
Y justo como estaban ustedes mencionando, esto ocurre en diferentes contextos, en contextos urbanos, digamos como Cúcuta, una ciudad con alta concentración de bandas criminales y que ejercen esa presión directa de la que estaban hablando ahorita, contra periodistas para que publiquen o bajen información, dejen de publicar. En otras regiones donde hay disputas entre grupos armados ilegales como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Arauca, como estaban mencionando ahorita, y por mencionar algunas. Y nuestra preocupación se concentra precisamente en estos territorios y que ya hemos alertado en distintas ocasiones sobre la gravedad de este panorama, el silenciamiento y las amenazas. Digamos que nosotros hemos reiterado este llamado al Estado de que esté a la altura del desafío que estamos presentando en las regiones para el periodismo. Sí. Que los mecanismos de protección se activen de manera rápida, de manera eficaz, que respondan a la magnitud del riesgo que están enfrentando los periodistas. Nosotros el año pasado, en el 2024, documentamos como el año más letal para la prensa en la última década, con más de 534 agresiones que nosotros documentamos. Son diferentes tipos de agresiones, desde agresiones físicas, pero también amenazas, acosos judiciales y diferentes. ¿Sí? Y este año, en lo que vamos de este año, hemos documentado 225 amenazas de casos, digamos, que hemos cerrado. Sí, Sofía, realmente es muy grave el panorama, lo decía Juan Valentín, no es posible que en este país se quiera silenciar la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro país? ¿Por qué Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América? Claro, el contexto en el que estamos nosotros, digamos, que sigue habiendo una gran variedad de actores armados, de grupos armados ilegales, hace que el contexto sea muchísimo más complejo. También porque no necesariamente no contamos con un mecanismo, unas estructuras que estén dando respuesta a este peligro, ¿verdad? Estamos con una institución que no da la talla para el nivel de riesgo que están viviendo los periodistas. Necesitamos que la atención sea muchísimo más integral, que no solamente sea de reacción cuando ya ha habido atentados, sino de prevención, que las diferentes instituciones se coordinen, que deje de ser solamente diseñada para un periodista, digamos, que tener el periodismo escoltado, como muchos lo han dicho, sino que se entienda que es una profesión que se debe proteger, que son los medios de comunicación que se deben proteger, que digamos que la protección no solamente es la protección física, sino que desde diferentes instituciones pueden hacer diferentes labores. Estamos hablando de políticas públicas, pero también desde los discursos de las instituciones, de los altos funcionarios, de protección, de condena cuando hay ataques, de protección a la prensa en diferentes formas, de que con sus discursos se reitere la importancia que tiene el periodismo para la sociedad, para la democracia. Digamos que es un país en el que nuestro contexto es bien complejo y son los periodistas los que están contando lo que están pasando. Son justo los periodistas los que están hablando de cuáles son los tipos de agresiones, cuáles son las bandas, cuáles son los grupos, cuáles son los tipos de conflictos que se están viviendo en los diferentes lugares de la región. Entonces, es que es la prensa la que está molestando a las diferentes estructuras, tanto criminales, pero también al poder. Y no tenemos en estos momentos una protección que esté, digamos, a la altura de este riesgo, de este desafío. Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.